Dicen que antes de que existieran los libros, antes incluso de que las ciudades levantaran sus murallas, el miedo ya viajaba de boca en boca. No tenía nombre, no tenía rostro fijo. Solo historias, esta es una de ellas. En aquellos tiempos remotos, la noche era un océano sin estrellas, un manto que lo cubría todo. Las tribus se acurrucaban alrededor del fuego, única defensa contra el frío, y lo que acechaba más allá del círculo de luz, danzante. Los mayores, con la piel curtida por soles y vientos, contaban historias para advertir a los jóvenes. Hablaban de sombras que se estiraban con la puesta del sol, de susurros que imitaban el viento entre los árboles, pero que no eran el viento. Hablaban de una presencia, una que no cazaba por hambre, sino por el placer de ver el terror en los ojos de su presa. No dejaba huellas, no hacía ruido al moverse. Solo se sabía que estaba cerca cuando el fuego parpadeaba sin motivo, y un silencio antinatural caía sobre el campamento. Los perros dejaban de ladrar, los insectos callaban, y entonces alguien desaparecía. No había lucha, ni gritos, simplemente un espacio vacío donde antes había una persona. La historia de hoy trata sobre Ilara, una joven recolectora, cuya curiosidad era tan grande como su valentía. Una noche, su hermano pequeño, Kale, se aventuró más allá del círculo de luz, atraído por el brillo de unas flores que solo se abrían bajo la luna más tenue. Ilara, al notar su ausencia, sintió el frío del pánico helarle la sangre. Ignorando las súplicas de los ancianos, tomó una antorcha y se adentró en la oscuridad. El bosque, que de día era su hogar y despensa, se transformó en un laberinto de terrores. Cada crujido de una rama, cada ulular de un búho, parecía una amenaza directa. Ilara llamaba a su hermano en susurros, temiendo atraer a la otra cosa que también escuchaba. Siguió unas pequeñas huellas hasta un claro donde la luna iluminaba la escena. Allí estaba Kyle, inmóvil, mirando hacia un antiguo roble cuyas ramas parecían garras retorcidas. No estaba solo. A su lado, una figura alta y delgada, más oscura que la noche misma, parecía estar hablándole, sin emitir sonido alguno. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustan estas historias susurradas desde el fondo de los tiempos, no olvides suscribirte y activar la campana. Dicen que en el norte de Europa, cuando los bosques parecían infinitos y los caminos eran solo cicatrices de tierra, la gente temía viajar de noche. Pero no eran los lobos ni los osos. Lo que les ponía los pelos de punta eran otros viajeros. Hay una historia, una de esas que se cuentan en voz baja alrededor del fuego, sobre una figura solitaria que aparece pasada la medianoche, siempre al borde del camino. La gente que lo ha visto dice que viste ropas muy antiguas y otra época, y que siempre están empapadas, como si acabara de salir de un río que nadie más puede ver. Se acerca a los viajeros solitarios, con una voz que suena a hojas secas, y siempre pide lo mismo. Solo acompáñame un poco, por favor. Me he perdido. Suena inofensivo, ¿verdad? Un pobre hombre, desorientado en la oscuridad. Muchos, movidos por la compasión, aceptan ayudarlo. Y ahí es cuando todo empieza a sentirse mal. Mientras caminan juntos, la persona se da cuenta de que los pasos del extraño no hacen el más mínimo ruido sobre la tierra o las hojas, ni un crujido. Además, aunque el frío corta la piel y el aliento de todos forma nubes de vaho, el de él no. Es como si no respirara. Y lo más inquietante de todo, en sus ojos, fijos en el camino, nunca parpadean. El silencio se vuelve pesado, denso. El corazón del viajero empieza a latir con fuerza, no por el frío,
sino por un miedo primitivo que le sube por la espalda. Sabe que ha cometido un error terrible. Después de lo que parece una eternidad caminando en esa extraña compañía, llegan a un cruce de caminos, un lugar donde 3 o 4 senderos se separan en la oscuridad del bosque. El hombre empapado se detiene de repente, gira su cabeza lentamente, sus ojos vacíos finalmente se clavan en su acompañante y con un susurro que hiela la sangre, dice: «Aquí es donde morí». Y justo en ese instante se desvanece. Simplemente desaparece en el aire, sin dejar rastro. El viajero se queda solo en medio de la nada, con el corazón en la garganta y el eco de esa última frase retumbando en su mente. La leyenda termina siempre de la misma manera. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtran entre los árboles, alguien encuentra un nuevo cuerpo en el bosque, cerca de ese mismo cruce de caminos, sin marcas de violencia, sin signos de lucha. Simplemente alguien cuya vida se apagó en la noche. Así que si alguna vez te encuentras en un camino solitario en el norte de Europa y un hombre empapado te pide ayuda, recuerda esta historia. A veces, la mayor amabilidad que puedes ofrecer es seguir tu propio camino, sin mirar atrás, porque algunos viajeros están perdidos para siempre y solo quieren que alguien más se pierda con ellos. ¿Crees que es solo una leyenda o hay algo de verdad en estos cuentos antiguos? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus teorías. Gracias por acompañarme en esta historia. En el corazón de un pequeño pueblo del norte de América, rodeado de bosques densos y susurros llevados por el viento, se alzaba una casa. Era una silueta oscura contra el cielo, una estructura que el tiempo había olvidado, pero que la memoria de los aldeanos mantenía viva. Nadie recordaba ya quién había puesto la primera piedra, ni qué familia había reído o llorado entre sus muros. La historia de sus constructores se había perdido, borrada por generaciones de silencio. Sin embargo, todos en el pueblo, desde el más anciano hasta el niño más pequeño, sabían una cosa con una certeza escalofriante: la casa respiraba. No era una metáfora poética, ni un cuento para asustar a los curiosos. Era un hecho tan real como el sol que salía cada mañana. Cuando la noche caía y la luna arrojaba sombras alargadas sobre la tierra, la casa cobraba una vida extraña y propia. Sus ventanas, como ojos ciegos durante el día, se empañaban lentamente desde el interior, como si un aliento cálido se condensara contra el frío cristal. Las viejas puertas de madera crujían, no con el sonido aleatorio del viento, sino con un ritmo deliberado y pesado, como si alguien de una estatura inmensa se moviera con una lentitud agónica por las habitaciones vacías. Pero lo más inquietante, lo que helaba la sangre de cualquiera que se atreviera a acercarse, era eu sonidu. Si eras lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto para presionar tu oreja contra la madera desgastada de sus paredes, podías oírlo. Primero, un murmullo sordo, casi imperceptible. Luego, creciendo en intensidad, un latido rítmico, profundo y constante, como el de un corazón gigantesco encerrado dentro de la estructura, bombeando vida a través de sus vigas y cimientos. La casa no estaba simplemente en pie, estaba viva. Durante años, la gente del pueblo mantenía su distancia. Los niños tenían prohibido jugar cerca y los adultos desviaban la mirada al pasar. La casa que respiraba se convirtió en una leyenda local, un tabú respetado por miedo, pero la juventud a menudo confunde la imprudencia con el coraje. Y así fue como una noche de verano, un grupo de 5 amigos, impulsados por la incredulidad y el aburrimiento, decidieron que era hora de desvelar el misterio. Para ellos, era solo una broma, un desafío,
para romper la monotonía de su pequeña aldea. Armados con linternas y una risa nerviosa, se propusieron pasar la noche dentro de la casa. Forzaron la puerta principal, que se abrió con un gemido que resonó en el silencio nocturno. El aire en el interior era pesado, denso, y olía a polvo y a algo más, algo orgánico y antiguo. Sus risas se apagaron mientras sus linternas cortaban la oscuridad, revelando muebles cubiertos de sábanas blancas como fantasmas dormidos. Al principio, todo estaba en calma. Se burlaron del silencio, de los cuentos de los viejos. Pero entonces comenzó. Las ventanas se empañaron todas a la vez. El crujido de las puertas se convirtió en un lamento prolongado, y el latido se hizo más fuerte, vibrando a través del suelo de madera, subiendo por sus pies, resonando en sus propios pechos. El pánico se apoderó de ellos. Empezaron a gritar, a correr a ciegas en la oscuridad. De los 5 jóvenes que entraron esa noche, solo uno logró salir. Tropezó hacia el pueblo al amanecer, con los ojos desorbitados por el terror y el cabello prematuramente canoso. Pero no dijo una palabra. Ni ese día, ni nunca más, el horror que presenció le había robado la voz para siempre. Se convirtió en una sombra silenciosa en el pueblo, un recordatorio viviente de la noche en que la broma se tornó mortal. Desde entonces, algo cambió en la casa. La gente del pueblo, al pasar frente a ella por la noche, ya no solo escuchaba los crujidos y el latido profundo. Ahora, mezclado con esos sonidos, se oían risas jóvenes y despreocupadas, ecos fantasmales de los que nunca salieron, y la respiración de la casa, el empañamiento de sus ventanas, se había vuelto más fuerte, más profunda, como si, después de alimentarse, ahora respirara por 5. La casa ya no solo estaba viva, ahora parecía estar satisfecha. Nos vemos en la oscuridad, en las profundidades de las montañas, donde el mundo se viste de un blanco silencioso y helado. Los viejos susurran historias para mantener a los niños a salvo. Cuentan que cuando la nieve cubre los caminos y el frío muerde hasta los huesos, el hambre se convierte en un depredador tan temible como cualquier bestia del bosque. Y es entonces cuando los padres, con una mirada seria y la voz baja, advierten a sus hijos: nunca, bajo ninguna circunstancia, aceptes comida de un extraño. ¿Por qué esta advertencia tan severa? Porque en esos tiempos desesperados, cuando las provisiones escasean y el calor de un hogar parece un lujo lejano, no todos los que viajan por los senderos nevados tienen buenas intenciones. Entre los mercaderes y los peregrinos, entre las familias que buscan refugio, se ocultan criaturas de la noche. Se dice que las brujas, atraídas por la desesperación, caminan entre los mortales, y una de ellas es especialmente temida a la bruja del invierno. Esta no es una bruja de verrugas y sombrero puntiagudo. No al principio. Ella conoce el arte del engaño. Adopta la apariencia de una anciana frágil y bondadosa, con arrugas que parecen surcos de amabilidad y una sonrisa que promete calor y consuelo. Se aparece en el umbral de las aldeas o en los cruces de caminos olvidados, justo cuando la esperanza comienza a desvanecerse. Lleva consigo una olla humeante de la que emana un aroma irresistible, una sopa espesa y caliente que parece contener toda la calidez del verano, y en una canasta ofrece pan recién horneado, tan tierno que su simple visión hace la boca agua. A los niños perdidos, a los que se han alejado demasiado de casa jugando en la nieve, a los que sienten el vacío en sus estómagos, ella les tiende el cuenco. Un poco de sopa, mi niño, debes estar congelado, dice con una voz que suena como el murmullo de una abuela
cariñosa. La tentación es inmensa. El hambre es un tirano. Y el aroma de la comida es una promesa de vida. Los niños, inocentes y desesperados, olvidan las advertencias de sus padres. ¿Qué daño podría hacer una anciana tan amable? Así que comen, toman la sopa a cucharadas, devoran el pan con avidez, sintiendo cómo el calor se extiende por sus cuerpos entumecidos. La anciana los mira y su sonrisa se ensancha ligeramente. Los niños que aceptan su oferta, los que sacian su hambre con su comida maldita, nunca regresan a casa. Sus padres los buscan, gritando sus nombres hasta quedarse sin voz, pero solo el eco helado del viento les responde. A la mañana siguiente, cuando el sol pálido del invierno ilumina la escena, la verdad se revela de la forma más escalofriante. Los aldeanos, siguiendo los rastros en la nieve fresca, encuentran las huellas. Zampequi hace inequívocamente las de un niño y se adentran en la espesura del bosque, hacia la oscuridad entre los árboles. Pero el horror verdadero reside en las otras huellas. Junto a las pisadas infantiles hay otras más grandes, pesadas, deformes, y estas huellas más grandes son las únicas que salen del bosque. Las pequeñas simplemente desaparecen. La leyenda no ha muerto con el paso de los años. Los ancianos juran que la bruja todavía vaga por esas montañas. Dicen que con cada niño que consume, ella no solo sacia un hambre monstruosa, sino que también roba su juventud, su vitalidad. Cada invierno la bruja rejuvenece, despojándose de las arrugas y la fragilidad, volviéndose más fuerte para soportar otro año, hasta la próxima nevada. Algunos cazadores y leñadores que se han atrevido a pasar la noche en lo profundo del bosque durante una tormenta de nieve afirman haberla escuchado. Cuentan que, mezclada con el silbido cortante del viento que azota los pinos, a veces se puede oír una risa. No es una risa alegre. Es un sonido agudo, hueco y cruel, que parece burlarse del frío, del hambre y de la desesperación de los perdidos. Es la risa de la bruja del invierno, esperando pacientemente a su próxima víctima. Así que si alguna vez te encuentras en un paraje nevado y solitario y una anciana te ofrece un plato de sopa caliente, recuerda esta historia, encore, encore, y no mires atrás, porque hay hambres que es mejor soportar que saciar. Gracias por acompañarme en este viaje a las leyendas más oscuras. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo relato. Nos vemos en las sombras. Y estas son solo las primeras historias en el canal Solitario Terror, porque el miedo no nació para ser contado una sola vez. Nació para repetirse, para cambiar de forma y para acompañarnos en la oscuridad. En el norte de América existe un pueblo que no aparece en los mapas modernos. Los ancianos dicen que antes tuvo nombre, pero que se perdió cuando la gente empezó a desaparecer sin dejar rastro. Hoy, quienes viven allí lo llaman simplemente el Valle. El valle está rodeado de bosques espesos y casas antiguas, no casas viejas, casas cansadas, casas que han visto morir a generaciones enteras, pero ninguna como la que se alzaba al final del camino de grava, la casa que respiraba. Nadie recordaba quién la construyó, no figuraba en registros ni en escrituras, simplemente había aparecido, como si el suelo la hubiera exhalado una noche de invierno. De día parecía dormida, de noche estaba despierta. Las ventanas se empañaban desde dentro, aunque nadie viviera allí. Las puertas crujían como si alguien caminara lentamente por los pasillos. Y si alguien, por error o valentía, apoyaba la oreja en la pared, escuchaba un latido
no era una ilusión. No era el viento, era un corazón. Una noche de octubre, un joven llamado Leo decidió desafiar la leyenda. Era nuevo en el valle, un periodista que buscaba una historia que lo catapultara a la fama. La casa que respiraba era su billete dorado. Con una linterna y una cámara, se acercó al final del camino de grava. La casa se erguía imponente bajo la luna, una silueta oscura que parecía absorber la luz. La puerta principal estaba entreabierta, una invitación silenciosa. Leo empujó la madera pesada, que cedió con un gemido largo y profundo, como un suspiro de alivio. Dentro, el aire era espeso y frío. El polvo flotaba en el haz de su linterna, danzando como espectros diminutos. Avanzó por un pasillo largo. Las paredes parecían húmedas al tacto, y el suelo de madera crujía bajo sus botas de una forma extraña, no por el peso, sino como si se estuviera moviendo. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, un sonido rítmico, grave y constante, ambum, pum, pum. El latido venía de todas partes y de ninguna a la vez. El sonido se hacía más fuerte a medida que avanzaba. Era como estar dentro del pecho de un gigante dormido. Leo llegó a una sala de estar enorme. Un solo sillón polvoriento miraba hacia una chimenea apagada. Sobre la repisa, un único objeto, un pequeño reloj de arena, con la arena detenida a la mitad. Mientras filmaba, notó que las ventanas no solo estaban empañadas, se contraían y se expandían lentamente, como pulmones llenándose y vaciándose de aire. La casa estaba respirando a su alrededor. El pánico comenzó a apoderarse de él, pero su curiosidad era más fuerte. ¿Qué era esta casa? ¿Una criatura? ¿Una entidad? Se acercó a la chimenea. El latido era ensordecedor ahora. Extendió la mano para tocar el reloj de arena. En el instante en que sus dedos rozaron el cristal, el latido cesó. El silencio fue más aterrador que el sonido. La casa contuvo la respiración. Luego, un susurro helado recorrió la habitación, una voz que parecía nacer de las propias paredes. «Gracias», dijo la voz. «He estado esperando». El reloj de arena se volcó por sí solo y la arena comenzó a caer. Leo sintió una fuerza invisible tirar de él hacia la chimenea. La oscuridad del hueco se hizo infinita, un abismo hambriento. Intentó gritar, pero la casa inhaló de nuevo, robándole el aire de los pulmones. A la mañana siguiente, no había rastro de Leo. Su coche seguía aparcado al inicio del camino de grava. La puerta de la casa estaba cerrada. En el pueblo, los ancianos suspiraron. Otro más, la leyenda cuenta que la casa no es malvada. Solo está sola. Cada cierto tiempo necesita un corazón nuevo para seguir latiendo, un alma nueva para no sentirse vacía. La gente que desaparece no muere, se convierten en parte de la casa, en su memoria, en su latido. Se convierten en las paredes, en el suelo, en el aire que respira, y esperan junto a la casa hasta que vuelva a sentirse sola. Hoy, si pasas por el valle y te fijas bien, verás que la casa parece un poco menos cansada, y si tienes el valor de acercar el oído a sus muros, escucharás un latido nuevo, un poco más rápido, un poco más joven, el latido de un periodista que encontró su historia y se convirtió en ella para siempre. Hay lugares en este mundo que son más que simples edificios de ladrillo y cemento. Hay casas que respiran, que recuerdan, que guardan rencor. En las afueras de un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, se alza una de esas casas victoriana, de madera oscura, con ventanas que parecen ojos vacíos, observando el paso de los años. Los lugareños la conocen,
le temen. Cuentan historias de sombras que danzan tras los cristales y de susurros que se cuelan en el viento nocturno. Dicen que la casa tiene hambre, que siempre ha tenido hambre. La historia que les contaré hoy no es una leyenda más, es un eco, una advertencia que resuena en las calles de ese pueblo. Trata de 5 jóvenes que, como tantos otros, creyeron que el miedo era solo un juego. Una noche de otoño, con el aire fresco y cargado del olor a hojas muertas, decidieron que era hora de desafiar al fantasma local. No eran malas personas, entiéndanme, eran simplemente jóvenes llenos de esa invencibilidad que solo la adolescencia te da. Crecieron escuchando las historias sobre la casa, tantas veces que el terror se había diluido hasta convertirse en una curiosidad, una broma. Se reunieron al pie de la colina donde la casa montaba guardia. Las risas nerviosas rompían el silencio. Se empujaban, se retaban con la mirada. ¿Quién sería el primero en flaquear? Subieron la escalinata de piedra, cada peldaño cubierto de musgo y advertencias no escritas. La puerta principal, una mole de roble oscuro, estaba entreabierta, como una boca esperando una invitación silenciosa. Cruzaron el umbral y las risas se hicieron más fuertes, más audaces. Era una forma de llenar el espacio, de ahuyentar el pesado silencio que los recibió. El interior era un mausoleo de polvo y olvido. Muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían figuras fantasmales esperando en la penumbra. El aire olía a cerrado, a tierra húmeda y a algo más, algo dulce y decadente, como flores marchitas. ¿Oyeron eso?, dijo uno de ellos, fingiendo un temblor. Un crujido resonó en el piso de arriba. Probablemente solo la madera vieja, asentándose, se dijeron. Otro señaló los cristales de una ventana. Su aliento había formado una capa de vapor, pero en ella comenzaron a dibujarse formas, como si dedos invisibles estuvieran trazando patrones desde el otro lado. Se burlaron de ello. «Es el fantasma saludando», bromeó una de las chicas. Y entonces ocurrió, sin que nadie la tocara, sin la más mínima corriente de aire, la pesada puerta de roble se cerró de golpe. El sonido retumbó en la casa, un estruendo sordo y definitivo que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Las risas se cortaron de inmediato. Se miraron unos a otros, las sonrisas borradas de sus rostros, reemplazadas por una creciente inquietud. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio vacío, sino uno denso, opresivo. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso, difícil de respirar. Uno de ellos corrió hacia la puerta y tiró del pomo de latón. No se movió. Empujó con todo su peso a nada. Era como empujar una pared de roca. El pánico comenzó a filtrarse en sus venas, frío y paralizante. De repente, una sensación extraña los invadió. Las paredes a su alrededor parecían moverse. Óptica era un movimiento sutil, rítmico, como el pecho de una bestia durmiente. La casa estaba respirando, inhalaba, y el espacio parecía encogerse. Exhalaba y se expandía con un suspiro apenas audible. La sensación se volvió insoportable. Luego notaron el suelo. A través de las suelas de sus zapatos sentían un calor extraño, un calor orgánico. El suelo de madera estaba tibio, al tacto estaba vivo. Fue entonces cuando el primer grito rompió la quietud. Un grito agudo, lleno de puro terror. No era una broma. Era el sonido de una mente que se quiebra. Otro de los jóvenes, presa del pánico ciego, intentó correr. Echó a correr por el largo pasillo que se extendía frente a él. Pero algo antinatural estaba sucediendo. Mientras corría, el pasillo parecía alargarse. Las paredes se estiraban ante él. La puerta al final se alejaba cada vez más, como un espejismo inalcanzable. Era una
una pesadilla geométrica diseñada para quebrar la esperanza. Los gritos no duraron mucho. Uno a uno, fueron silenciados, no por una mano visible, no por un monstruo de película, fueron silenciados por la propia casa, por el miedo que se materializaba, por los susurros que se convertían en órdenes dentro de sus cabezas, por la certeza aplastante de que estaban dentro de algo vivo y malévolo. Horas después, cuando el alba teñía de gris el horizonte, la puerta principal se abrió con un leve chirrido. Solo uno de ellos salió. No caminaba, se arrastraba. Sus ropas estaban hechas jirones, su rostro cubierto de polvo y lágrimas secas. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Estaban abiertos de par en par, fijos en un horror que solo él podía ver. No dijo una palabra, nunca más volvería a hablar. Quedó mudo para siempre, un recipiente vacío lleno de los ecos de esa noche. Desde entonces, la casa parece diferente, más erguida, más satisfecha. Los viejos del pueblo dicen que si pasas por allí en una noche tranquila, si aguantas la respiración y escuchas con atención, todavía puedes oír algo. Puedes oír el eco débil de unas risas jóvenes, como un recuerdo atrapado en el tiempo. Y si esperas un poco más, escucharás otro sonido, una respiración profunda, lenta y constante. La respiración de la casa, que ahora suena más fuerte, más profunda que antes. Como si, después de tanto tiempo, por fin hubiera comido bien. ¿Alguna vez has visto un lugar que parece haber sido puesto solo para ti? Eso es exactamente lo que a Mateo en medio de un campo desolado donde nunca antes ha habido nada. Una casa sobre la puerta, un cartel. La historia que buscas para cualquier otra persona haber sido una advertencia. Para Mateo, un escritor desesperado y sin ideas, fue una impossible de ignorar. Mateo fue el que se entrar levaba aos bloqueado sin una sola idea decente. Cuando veo es cartel, una extra, como si alguien hubiera escrito esas palabras pensando exactamente en la puerta dentro. La casa estaba, no muebles, ni polvo, ni toeres, solo una mesa en el centro y sobre ella un cuaderno viejo y en la primera se escribe la historia ya ha comenzado. Mateo, nervioso. Que era una broma, una, pero cuando se, él, su mano, a mover sola, sobre un hombre que entraba en una casa que no existir. Cada palabra la provocaban porque estaba describiendo exactamente lo que acababa de ver, incluso pensamientos que no, dicho en voz alta, levantarse, pero no pudo, la silla clavada al suelo y el cuaderno, sobre ruidos en las paredes, sobre susurros que, su nombre, sobre una presencia que, justo, di, y entonces los, de verdad la casa, la ventana se, digo puna, calintila, la nuca con, Mateo, escribir un final feliz, quiso poner que despertiba, que todo era un suyo que, corriendo y la casa, pero él, se detuvo, una nueva phrase, sola en la, escrita con una letra que no era la suya. Couto, no decides el final, de repente, unas luces que antes no parpadearon y se apagaron. Mateo, pero nadie lo, la casa, a cuidar en silencio, el amor siguiente, el campo estaba, otra vez no, casa, no, camino,
Solo un cuaderno viejo abandonado en el suelo, abierto en la, y el cartel, ahora clavado junto a, cambiado, ahora, el final QT Marises. 7月 Chris Kula, a Mateo, Y. 7月 可恶图 si encontraras una casa, tus, en los comentarios, YCT gustan las historias QT ponen los pelos de punta, no olvides suscribir. Nos vimos en el video. El pequeño pueblo de Black Hollow siempre fue un lugar extraño. Aquí las noches no eran pacíficas. Eran vacías. Imagina un silencio tan profundo que puedes oír el latido de tu propio corazón. Un silencio sin grillos, sin el susurro del viento entre los árboles, sin el ladrido lejano de un perro. Solo existía el zumbido eléctrico y solitario de las viejas farolas, proyectando una luz pálida sobre calles desiertas. Era un silencio que pesaba, que te hacía sentir observado. Esa noche en particular, August irrumpió. Sucedió exactamente a las 3:17 de la madrugada. De repente, sin previo aviso, todas las luces de cada casa del pueblo se encendieron al unísono. No fue un apagón, fue todo lo contrario. Una ola de luz artificial inundó Black Hollow, como si cada habitante se hubiera despertado al mismo tiempo para encender sus lámparas. Pero nadie lo había hecho. Sarah estaba en la antigua casa de su abuela. Había regresado al pueblo hacía apenas una semana, después del funeral. El insomnio era su compañero constante en esa casa llena de recuerdos y silencios. Estaba mirando por la ventana de la sala, perdida en sus pensamientos, cuando la luz de su propia lámpara la cegó por un instante. Parpadeó, confundida, y al abrir los ojos, vio algo que heló su sangre. En medio de la calle, bajo el resplandor antinatural de las farolas, había figuras. Eran altas y delgadas, con la forma de personas, pero sin detalles, como sombras recortadas contra la noche. Estaban completamente inmóviles, de pie en medio del asfalto, simplemente existiendo. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba soñando. ¿Eran maniquíes? Parpadeó de nuevo, con fuerza, tratando de enfocar la vista. Pero cuando abrió los ojos, las figuras ya no estaban. La calle estaba vacía, como siempre. Solo quedaba el zumbido de las luces. Justo en ese momento, un sonido retumbó en la quietud. Un sonido imposible. Era el reloj de la vieja iglesia del pueblo, cuyas campanas no habían sonado en más de 20 años. La torre estaba en ruinas, el mecanismo roto y oxidado, pero ahí estaba, sonando con una claridad aterradora. Una, 2, 3 campanadas. Con cada golpe, el suelo bajo los pies de Sarah vibraba ligeramente, una vibración profunda que parecía nacer de las entrañas de la tierra. La gente del pueblo, despertada por las luces, ahora escuchaba con pánico el sonido de un fantasma del pasado. Y entonces comenzó el susurro. Provenía del bosque oscuro que rodeaba Black Hollow, un murmullo colectivo, como cientos de voces hablando al mismo tiempo, pero sin ninguna palabra clara. Era un sonido hipnótico y escalofriante. Sarah agudizó el oído, tratando de descifrar algo, cualquier cosa, y lo logró. Entre el caos de voces, distinguió nombres de personas del pueblo. El señor Henderson, el panadero, la joven Emily, que se había mudado hacía un año. Pero luego escuchó otros nombres de personas que llevaban décadas muertas. El nombre de su propio abuelo. El susurro llamaba a los vivos y a los muertos por igual. Un impulso inexplicable, una mezcla de miedo y una extraña curiosidad, la empujó a salir. Abrió la puerta principal con cuidado.
como si temiera despertar a algo más. El aire de la noche era frío y quieto. No había ni una sola brisa. Miró hacia el suelo del porche y su corazón dio un vuelco. Había huellas mojadas, como si alguien con los pies descalzos y empapados hubiera estado de pie justo frente a su puerta, esperando. Pero no había llovido en semanas. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas indiferentes. Alguien o algo había estado allí, observándola. De repente, un nuevo sonido se unió a la cacofonía de la noche. Desde el interior de su casa y de las casas vecinas, todas las radios se encendieron a la vez, sintonizando la misma frecuencia muerta. El sonido de estática llenó el aire y luego una voz. Era una voz antigua distorsionada, como si viniera de una grabación de cera de hace un siglo. La voz crujió a través de los altavoces de todo el pueblo y dijo una sola frase, clara y amenazante: no debieron quedarse. El terror se apoderó de Sara. Quiso gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. Se giró para mirar la calle de nuevo, y ahí estaban. Las figuras habían vuelto, pero esta vez no estaban en medio de la calle, estaban más cerca, mucho más cerca. Estaban en los jardines, en los porches, al pie de las ventanas. Y esta vez no estaban inmóviles. Caminaban movían con una lentitud deliberada, antinatural, avanzando hacia las casas. Sara corrió adentro, cerró la puerta con todos los cerrojos y se escondió en la habitación más alejada. Vio a través de la ventana como una de las figuras se acercaba a la casa de sus vecinos, los Miller. No intentó abrir la puerta, no rompió una ventana, simplemente atravesó la pared. La figura se deslizó a través de la madera y el yeso como si no fueran más que humo, y desapareció dentro de la casa. Desde el interior no se escuchó ni un grito, solo silencio. El pánico se desató en las calles. La gente corría, gritaba, intentaba escapar en sus coches, pero los motores no arrancaban. Las figuras seguían avanzando, impasibles, entrando en cada casa, una por una. Sara se acurrucó en un rincón, cerrando los ojos con fuerza, rezando por el amanecer. El sonido de las campanas, los susurros y la voz de la radio continuaron durante lo que pareció una eternidad. Y luego, tan repentinamente como empezó, todo se detuvo. El silencio regresó. Un silencio aún más pesado y profundo que antes. Temblando, Sara esperó a que los primeros rayos de sol se filtraran por la ventana. Cuando finalmente lo hicieron, se atrevió a mirar afuera. El pueblo parecía intacto. Las casas estaban en su sitio, los coches aparcados en las entradas, las calles vacías. Las luces se habían apagado. Parecía una mañana normal en Black Hollow, excepto por un detalle. Varias casas estaban vacías. La casa de los Miller, Ann, la del señor Henderson, la de la familia que vivía al final de la calle. Las puertas estaban abiertas, las camas deshechas, pero no había ni rastro de sus ocupantes. Simplemente, si habían ido, nadie volvió a verlos jamás. Desde aquella noche, en Black Hollow, una nueva regla no escrita se impuso. Nadie, absolutamente nadie, sale después del anochecer. Las calles quedan desiertas y las puertas se cierran con doble cerrojo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos de misterio y terror, no olvides suscribirte y activar la campanita
para no perderte ningún video. Hay lugares en el mundo que se niegan a ser encontrados, rincones oscuros que viven al margen de la realidad que conocemos. Black Hollow es uno de ellos. No lo busques en un mapa, porque no lo encontrarás. Intenta llegar con un GPS y la señal se desvanecerá como si la tecnología misma le temiera. Los pocos ancianos que aún recuerdan susurran que el pueblo solo existe para aquellos que ya han sido llamados. Durante el día, Black Hollow podría parecer un pueblo cualquiera, detenido en el tiempo. Sus casas de madera crujen bajo el sol. Una escuela abandonada se mantiene en pie como un esqueleto olvidado, y la iglesia, con su campana oxidada, guarda un silencio sepulcral. Pero cuando cae la noche, cuando la oscuridad se traga el último rayo de luz, Black Hollow despierta. Y respira. Siempre ocurre a la misma hora, las 3:17 de la madrugada. En ese preciso instante, el aire se vuelve denso y helado, tan pesado que parece que el pueblo entero contiene la respiración. Las pocas luces que quedan parpadean al unísono, y desde el bosque que lo abraza como una mortaja, comienzan a surgir susurros, voces que se arrastran con el viento, contando secretos que nadie quiere escuchar. Aquella noche, la noche que lo cambió todo, 3 personas desafiaron la oscuridad. Stan, un hombre que había perdido más de lo que podía soportar. Sarah, una periodista que buscaba una historia que nadie creería. Y el sheriff Coleman, un hombre endurecido por los secretos del pueblo. Juntos, de pie en la calle principal, escucharon algo imposible. Eran risas de niños, cristalinas y alegres, resonando en las calles desiertas. Pero allí no había nadie. De repente, Sarah sintió un tirón en su abrigo, un tirón firme, juguetón. Instintivamente miró hacia abajo, esperando encontrar a un niño perdido. Pero no había nada, solo pequeñas huellas hundiéndose en la tierra húmeda, apareciendo de la nada. Los 3 se quedaron helados. Las huellas no se detenían. Empezaron a correr a su alrededor, trazando círculos, cruzándose unas con otras, como si una pandilla de niños invisibles jugara a la persecución justo delante de sus ojos. ¿Ves eso?, susurró Ethan, con la voz quebrada por el terror y la incredulidad. No tuvo tiempo de responder. Una voz infantil, dulce y escalofriante, le susurró a Sarah directamente al oído. ¿Quieres jugar? El grito de Sarah rasgó el silencio de la noche. Cayó de rodillas, temblando. Cuando levantó sus manos hacia la luz de la linterna, vio marcas en su piel, marcas de dedos pequeños, morados por un frío antinatural, que se habían aferrado a ella con una fuerza imposible. En ese momento, un recuerdo olvidado se abrió paso en la mente del sheriff Coleman, una historia que los viejos del pueblo habían enterrado bajo décadas de silencio. Hacía más de 40 años, un autobús escolar lleno de niños desapareció durante una excursión en el bosque. Se organizaron búsquedas masivas, pero nunca se encontraron los cuerpos ni una sola pista. El pueblo, consumido por el dolor y la culpa, tomó una decisión: olvidar, borrar a esos niños de su historia, como si nunca hubieran existido. Pero los niños no olvidaron. Y ahora habían vuelto para jugar. Las casas del pueblo comenzaron a crujir violentamente. Desde el interior de las viviendas vacías se oían pasos rápidos, correteos infantiles, subiendo y bajando escaleras. Muebles pesados se arrastraban por el suelo, y en las paredes cubiertas de polvo empezaron a aparecer dibujos, figuras de palitos representando adultos, pero com um detalhe aterrador no... Tenían olhos, y alrededor de ellos
docenas de niños sonrientes. El sonido de las risas se fue transformando. Lo que antes era alegría, ahora era un llanto desconsolado, un lamento que parecía salir de las propias paredes. Las ventanas de la escuela abandonada se cerraban de golpe, una tras otra. Y en la vieja pizarra, cubierta de tiza, unas palabras se escribieron solas, letra por letra. Nos escondimos muy bien. El terror se apoderó de Black Hollow. La gente despertó en sus camas sintiendo una presión asfixiante. Algunos tenían marcas rojas alrededor del cuello, la huella inconfundible de manos infantiles que los habían agarrado mientras dormían. En las guarderías vacías, las cunas de madera se mecían solas, con un ritmo suave y constante, como si acunaran a bebés invisibles. Ethan corrió a su casa, con el corazón en la garganta, negándose a creer lo que estaba pasando. Entró en la habitación de su hija y la vio allí, sentada en la cama, mirándolo fijamente, y sonreía. Una sonrisa dulce, familiar, imposible, porque la hija de Ethan había muerto hacía 5 años con una voz que era y no era la suya. La niña dijo: papá, ahora soy invisible como los demás. Justo entonces, el reloj de la iglesia, cuya campana llevaba años oxidada y silenciosa, comenzó a sonar. 1, 2, 3 campanadas. No se detuvo en las 12. Siguió sonando hasta dar 13 campanadas que resonaron por todo el valle, una sentencia final para Black Hollow. Cuando el sol por fin se asomó por el horizonte, una calma antinatural había caído sobre el pueblo, demasiado tranquilo. Varias casas tenían las puertas abiertas de par en par. En las cocinas, la comida seguía caliente sobre las mesas. El café aún humeaba en las tazas. No había señales de lucha, ni un solo cuerpo, solo silencio y los dibujos. Dibujos infantiles en todas las paredes, en todas las puertas, manos pequeñas, marcadas en el polvo de los muebles. Y si prestabas suficiente atención, si aguantabas la respiración, casi podías oírlo. Risas suaves, lejanas, que todavía se escuchaban cuando nadie estaba mirando. Desde entonces, la leyenda de Black Hollow se cuenta en susurros. Dicen que si te atreves a pasar cerca de ese camino olvidado durante la noche, sentirás una pequeña mano fría que se desliza en la tuya, una mano que te invita a jugar, aunque no veas a nadie a tu lado, porque los niños de Black Hollow ya no necesitan esconderse. Ahora, el pueblo entero es su patio de recreo, y siempre están buscando nuevos amigos con quienes jugar. Para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje a Black Hollow. Si te gustan las historias que te erizan la piel, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo relato. Nos vemos en la oscuridad. Nadie supo explicar qué ocurrió después de aquella terrible noche. Nadie pudo dar razón de cómo un pueblo entero, Black Hollow, se convirtió en una cicatriz en el mapa, un lugar del que todos hablaban en susurros, pero que nadie se atrevía a visitar. Quedó abandonado, rodeado por cintas policiales que con el tiempo se pudrieron y cayeron, perdiendo toda autoridad. El pueblo se volvió un fantasma de sí mismo, una herida abierta en la tierra. Algo curioso y a la vez siniestro ocurrió con el bosque que lo rodeaba. Los árboles, viejos y nudosos, parecían haberse inclinado hacia el pueblo, no de forma natural, sino como si estuvieran encorvados, protegiendo un secreto oscuro en su interior, o quizá vigilándolo, porque aunque los adultos se habían ido para siempre, los niños seguían allí. Semanas después del desastre, atraídos por los rumores y las leyendas que ya empezaban a tejerse, llegó un equipo de investigadores paranormales. Eran 4 personas, un grupo de escépticos profesionales
que habían desenmascarado fraudes en toda la región. Llegaron con su furgoneta cargada hasta el techo, con equipo de alta tecnología en cámaras de visión nocturna, micrófonos parabólicos, sensores de movimiento por infrarrojos, detectores de campos electromagnéticos, todo lo necesario para capturar una prueba irrefutable. Su lema era simple: no creemos en fantasmas, creemos en datos. El pueblo, silencioso y oscuro, los esperaba, y los niños también. Instalaron su base de operaciones en el antiguo ayuntamiento, un edificio de piedra que parecía resistir el paso del tiempo mejor que el resto de las construcciones. Desplegaron cables por las calles vacías, colocaron cámaras en las esquinas, en la entrada de la iglesia, dentro de la vieja escuela abandonada. Todo estaba listo para una noche de observación tranquila, para registrar el crujido de la madera vieja y el silbido del viento. Esperaba no encontrar nada, como casi siempre, pero Black Hollow no era como otros lugares. La primera noche, el silencio fue absoluto hasta las 3:17 de la madrugada. En ese preciso instante, algo cambió. De forma simultánea, todas y cada una de las cámaras que habían instalado comenzaron a grabar, pero no grababan imágenes. Grababan sonido en risas infantiles, claras y juguetonas, que resonaban desde todas direcciones a la vez. Los investigadores, sentados frente a sus monitores, se miraron con desconcierto. En las pantallas no se veía absolutamente nada, solo las calles desiertas, las casas vacías, los columpios inmóviles. Pero el sonido estaba ahí, innegable. Uno de ellos, el técnico de sonido, se ajustó los auriculares y palideció. Los micrófonos más sensibles, los que habían colocado en el interior de las casas, no solo captaban las risas, captaban algo más: respiraciones tan pequeñas, agitadas, como las de un niño que acaba de correr. Y lo más inquietante era que el sonido era tan nítido, tan cercano, que parecía que quienquiera que estuviese respirando lo hacía justo al lado del micrófono. El líder del equipo, un hombre llamado Mark, ordenó activar las cámaras térmicas. La imagen en el monitor principal cambió, mostrando un mundo de azules fríos y verdes. Y entonces los vieron. En los pasillos de la antigua escuela, donde el frío era más intenso, aparecieron unas siluetas, pequeñas formas con el tamaño y la figura de niños, pero de un azul profundo, gélido. No caminaban, corrían, se perseguían unas a otras, atravesando paredes, subiendo y bajando escaleras en un instante. Se movían con una energía caótica, silenciosa, como un recuerdo atrapado en un bucle eterno. Uno de los investigadores más jóvenes, un chico llamado Kevin, susurró con la voz temblorosa, sin apartar la vista de la pantalla. «No están muertos», dijo. «Casi para sí mismo están escondidos». La actividad se concentró entonces en el aula principal de la escuela. Las cámaras captaron un movimiento lento y deliberado. Los viejos pupitres de madera, cubiertos de polvo y telarañas, comenzaron a deslizarse por el suelo. Nadie los empujaba. Se movían solos, con un chirrido agudo que arañaba el silencio. Uno por uno, se fueron colocando hasta formar un círculo perfecto en el centro de la habitación. Y justo en medio de ese círculo, algo apareció de la nada. Era una vieja cuerda de excursión escolar, de esas que se usan para que los niños pequeños no se pierdan. Estaba enrollada y cubierta de barro seco y apelmazado. Mientras observaban, hipnotizados, algo más comenzó a suceder. En la gran pizarra negra de la pared, unas letras empezaron a formarse. No había chisa, no había mano. Era como si un dedo invisible estuviera escribiendo lentamente sobre la superficie polvorienta, dejando un rastro oscuro. Las palabras aparecieron una tras otra, formando una frase que les heló la sangre.
Nos prometieron volver. El pánico se apoderó del equipo. Aquello iba más allá de cualquier cosa que hubieran experimentado. Era real, era inteligente y se estaba comunicando con ellos. Decidieron recogerlo todo y marcharse al amanecer. Pero la noche aún no había terminado. Esa misma madrugada, Kevin, el joven que había susurrado que los niños estaban escondidos, desapareció. Simplemente se esfumó. Lo buscaron por todas partes, gritando su nombre en las calles vacías, pero no hubo respuesta. Lo único que encontraron fue su grabadora de voz personal, tirada en el suelo del aula del círculo, todavía encendida y grabando. La rebobinaron y escucharon la última grabación. La voz de Kevin sonaba extrañamente tranquila, casi maravillada. Decía: Ainai, niños aquí. Están por todas partes. Me están tocando. Sus manos están muy frías. Hizo una pausa y luego añadió con un tono de descubrimiento infantil. Infantil, dicen que si me quedo con ellos, yo también puedo ser invisible. Justo después de sus últimas palabras, la grabación se llenó de risas. Muchas risas infantiles que se desvanecieron lentamente hasta que solo quedó el silencio. Mientras el horror se desataba dentro de Black Hollow, algo extraño comenzó a ocurrir fuera del pueblo, en las comunidades cercanas. Los incidentes eran pequeños al principio, fáciles de ignorar. Niños pequeños, de repente, empezaron a hablar de sus nuevos amigos invisibles, amigos que les susurraban al oído, pidiéndoles que fueran a jugar al bosque, cerca del viejo pueblo abandonado. Algunos padres se alarmaron al escuchar a sus hijos hablar con voces que claramente no eran las suyas, voces más graves o agudas, que decían cosas sin sentido. Otros niños despertaban por la mañana con los pies cubiertos de barro fresco, a pesar de haber dormido en camas limpias y seguras. Los adultos no entendían nada, pero los niños sí. A los niños de Black Hollow estaban extendiendo su juego. Lejos de allí, en la ciudad, una mujer seguía las noticias con creciente terror. Era Sarah, la única superviviente de la primera noche, la noche en que todo comenzó. Ella había escapado, pero el recuerdo de sus amigos y de las risas en la oscuridad nunca la abandonó. Al escuchar los informes sobre los niños y sus amigos invisibles, sobre el barro en los pies, lo supo. Comprendió la verdad que los investigadores paranormales no habían llegado a ver. Los niños de Black Hollow no querían venganza, no buscaban hacer daño. Estaban solos, atrapados en un juego eterno, y lo único que querían era compañía. Con el corazón encogido y la determinación ardiendo en sus ojos, Sarah supo que tenía que hacer algo. Sabía que tenía que volver a Black Hollow y terminar el juego. Muchas gracias por acompañarme en esta segunda parte de la historia. Si quieres saber qué sucede cuando Sarah regrese a Black Hollow, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. En el pueblo de Black Hollow hay una regla no escrita que todos los habitantes conocen, pero de la que nadie habla. Nunca te acerques a la vieja iglesia abandonada cuando el sol se pone. Sarah, una periodista que buscaba una historia que la sacara del anonimato, pensó que esto era solo folclore local, un simple cuento para asustar a los turistas. Pero Black Hollow no tenía turistas. El pueblo parecía vacío. Intrigada, decidió ignorar las advertencias silenciosas en los ojos de los pocos lugareños con los que se cruzó. Al caer la tarde, con su cámara en mano, se dirigió a la iglesia. La puerta de madera, pesada y crujiente, se abrió con un esfuerzo que pareció resonar en todo el valle. Dentro, el aire era espeso, cargado del olor a polvo y a un tiempo detenido. Sarah exploró la nave principal,
las filas de bancos cubiertos de sábanas blancas como fantasmas sentados en eterna penitencia. Nada fuera de lo común para un lugar abandonado. Pero entonces detrás del altar vio algo que no encajaba, una trampilla en el suelo, cerrada con un candado oxidado y grueso. La curiosidad, esa fuerza tan poderosa como peligrosa, la impulsó. Con una barra de hierro que encontró tirada, forzó el candado hasta que se dio con un chasquido metálico que rompió el silencio sepulcral. Al levantar la pesada puerta de madera, una ráfaga de aire, viciado, la golpeó. Olía a tierra húmeda, a podredumbre y a algo más, a un miedo tan antiguo que se había impregnado en las paredes. Bajó con cuidado las escaleras de piedra, su linterna cortando la densa oscuridad. El sótano no era grande, pero lo que contenía heló la sangre de cera. No había tesoros olvidados ni reliquias religiosas. En su lugar, esparcidos por el suelo, yacían los restos de una vida interrumpida. Pequeñas mochilas de colores desvaídos, zapatos infantiles de todos los tamaños, un osito de peluche sin un ojo. Y luego vio las paredes. Estaban cubiertas de arañazos desesperados, marcas de uñas diminutas que contaban una historia de terror silencioso a los niños. Habían estado aquí, atrapados, luchando por salir. El pueblo no solo los había olvidado, los había silenciado. De repente, un sonido rompió su concentración. Una risa infantil, suave, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Luego otra y otra, hasta que el sótano se llenó de un coro de risas alegres, pero terriblemente escalofriantes. La linterna de Sara parpadeó y se apagó, sumiéndola en una oscuridad total. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Intentó subir las escaleras, pero sus pies no respondían. Ahora tú juegas con nosotros. La frase no fue dicha por una sola voz, sino por decenas al unísono, susurrando directamente en su oído. Sintió pequeñas manos heladas tirando de su ropa, de su cabello, de su piel, manos que no podía ver, pero cuya fuerza era innegable. La arrastraban de vuelta a la oscuridad del sótano. Intentó gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. El suelo de tierra, bajo sus pies, se llenó de repente de huellas frescas, huellas de pies descalzos que aparecían de la nada y no llevaban a ninguna parte. Cuando el sol de la mañana siguiente iluminó las vidrieras rotas de la iglesia, la trampilla del sótano estaba cerrada, la puerta principal atrancada desde dentro. Sarah nunca volvió a salir. El pueblo de Black Hollow siguió con su rutina silenciosa, con su secreto bien guardado. Hoy, si te atreves a pasar por las afueras de Black Hollow, podrías notar algo extraño: columpios en el parque desierto que se mecen solos, como si un niño acabara de saltar de ellos, pelotas de goma que ruedan por calles vacías, empujadas por una brisa que no existe. Y si te quedas quieto y escuchas con atención, muy, muy atentamente, quizás oigas un susurro infantil, casi inaudible, que te dice al oído: no tengas miedo, sin allí Shisivi, no te irás nunca. Y así, la población de Black Hollow sigue creciendo, no con nuevas casas ni nuevas familias, sino con niños invisibles, siempre listos para un nuevo compañero de juegos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides darle a like y suscribirte para más relatos oscuros. Nos vemos en la próxima pesadilla.